Buenos días. Buenos días, estoy aquí conectado, un gusto siempre estar con ustedes. Bienvenido, Carlos. De cajón, vamos con el tema de las preguntas que todavía están en el horno de la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que estamos esperando para ya tener el paquete completo que vaya al tribunal, al Consejo Nacional Electoral? Pues recordemos que las tres últimas preguntas que presentó el gobierno nacional son preguntas que no implican modificación constitucional, sino modificación a textos de leyes legislativos. En ese sentido, aquí va a haber un solo pronunciamiento de la Corte. No hay un pronunciamiento de vía como hay cuando se modifica la Constitución. Aquí, en un solo dictamen, la Corte va a apreciar el contenido de la pregunta y va a apreciar también los considerandos, los textos, el texto de la pregunta, lenguaje neutro, etcétera. Entonces, la Corte tiene un término de 20 días para pronunciarse y ese término de 20 días está decurriendo y me parece que ya le quedan pocos días, así que es muy probable que al final de esta semana tengamos el pronunciamiento. Recordemos también, Ramiro, que dentro de esas preguntas hay la insistencia del gobierno al tema de las Fuerzas Armadas, que ya la Corte le dijo que es vía reforma parcial. Lo que está sucediendo en este momento respecto a esa pregunta es ya mirar el texto que se va a presentar a la Asamblea Nacional para efectos de que pues se pueda dar trámite dentro de la Asamblea a esa pregunta. ¿La Asamblea tendría plazo para su aprobación o no? No tiene un plazo. De hecho, sí hay un plazo mínimo que tiene que transcurrir entre el primer y segundo debate, me parece que son 90 días, pero de ahí para la aprobación no tiene. Ahora, va a ser un tema bien discutido dentro de la Asamblea. Por más lógico que parezca, pues, primero que el gobierno no tiene mayoría. Segundo, es un tema discutido. Ya lo hemos discutido el otro día, lo discutimos aquí ampliamente en este espacio, esto de que las experiencias de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna fuera de estado de excepción, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decirlo así, no creo que habría que tomar necesariamente como que la asamblea son enemigos del gobierno, sino que es un tema discutido. Entonces vamos a ir mirando cuáles son las posiciones de cada partido político. No he visto ninguna posición oficial todavía de los principales partidos políticos. Me imagino que lo van a discutir a la interna ya cuando la Corte emita el dictamen y llegue a la Asamblea, pero no va a ser fácil. Carlos, asumamos que las preguntas son aprobadas, son consultadas y ganan en las elecciones plebiscitarias. ¿Cuáles son de efecto inmediato? Ninguna es de efecto inmediato. ¿Para cuándo regirían? A ver, son de efecto. Justo ayer estaba Karen Sichel en una entrevista y yo mandé una pregunta y es una pregunta muy interesante porque si bien es cierto, la modificación constitucional entra en vigencia de inmediato, no necesariamente significa que no necesita legislación complementaria. Y en ese sentido, la asesora del presidente bien decía que en los regímenes transitorios o en los mismos textos de las preguntas y en los anexos se establecen plazos específicos que si se aprueban las preguntas, la Asamblea va a tener que expedir reformas normativas para poder ejecutar plenamente la modificación constitucional. De hecho, le otorgan plazos fatales a la Asamblea para que expida. De lo que recuerdo, por ejemplo, ella decía que en la ley, en la pregunta de la extradición, se requiere normativa complementaria. En la pregunta de medio ambiente se requieren temas complementarios. En la de la estructura en la estructura esta de las elecciones de la Asamblea se necesita legislación complementaria. Es decir, vamos a sacar a limpio, Ramiro. De hecho, voy a hacer un artículo sobre toda esta legislación complementaria que se va a necesitar
post consulta y que tienen la propia pregunta plazos específicos para que la Asamblea Nacional u otros órganos tengan que emitir. Porque efectivamente, repito, la reforma constitucional, la modificación, sí entra en vigencia inmediatamente, pero ¿cuál era mi sospecha? Pues hay preguntas que necesitan y van a necesitar legislación complementaria, y qué bueno que la Presidencia de la República, dentro de la propia pregunta, haya fijado plazos fatales para que la Asamblea las tenga que aprobar. Eso es bueno porque hace que se evite que la Asamblea haga lo que le da la gana, como más o menos estamos acostumbrados a ver. Carlos, pero el que tengas un plazo fatal para estructurar una ley y ser aprobado no significa que va a entrar en vigencia inmediatamente, porque si necesitas un proceso de ley, el Congreso puede hacer lo que le dé la gana, el presidente puede vetarlo porque están haciendo lo que le dé la gana, y entonces el resultado de la Asamblea llega al limbo. Yo te diría que no, porque vas a tener un mandato popular expreso. ¿Y desde cuándo le has importado? Yo sé, pero bueno, vamos a poner que vamos a pensar de que en esta parte, cuando se aprobó la Asamblea Nacional, cuando se aprobó la Constitución, si tú revisas la disposición transitoria primera de la Constitución, daba el plazo de 360 días para la expedición de varias leyes. La disposición transitoria primera, habían como 12, 14 leyes. Pues la Asamblea de esa época hizo el esfuerzo de hacer todas esas leyes que se necesitaban para complementar. Pero te comento que voy a hacer un análisis de fondo en torno a la aplicabilidad directa de qué va a ser posible y la aplicabilidad indirecta de qué se va a necesitar legislación alterna. Creería yo que, por ejemplo, lo de la extradición, sin duda, tú necesitas hacer algunas modificaciones en los temas, en la ley de movilidad o migratoria, sin duda, en la de medio ambiente vas a tener que expedir normas complementarias que permitan pues obtener esos recursos por planes de conservación que se presenten. Me parecería que está preparado el equipo de gobierno para automáticamente que se aprueben las preguntas, ya introducir dentro de la Asamblea proyectos de ley que complementen todo esto, lo cual es ya un gran punto de partida, porque vamos a decirlo así, no es que le dices la Asamblea haz la ley, no, ya me imagino que el equipo presidencial tiene lista esa legislación complementaria para que automáticamente la metan y poner la presión a la Asamblea. Bueno, en la siguiente entrevista... Evidentemente, como tú dices, si quieren molestar la vida, pues molestarán la vida. En la siguiente entrevista te vuelvo a preguntar para que ya tengan listo el artículo. Entonces, le paso a Jaime Velázquez, que continúa con la entrevista, Carlitos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo vas? La verdad es que es un placer tenerte por acá. Yo voy a entrar por el tema específicamente del Consejo de Participación Ciudadana. Se le va a quitar las funciones de pues escoger o las autoridades de control y se le va a pasar a la Asamblea Nacional. Desde tu punto de vista, de tu criterio, ¿eso es la mejor alternativa o realmente vamos a caer de nuevo en este dimes y diretes, intereses particulares o políticos para nombrar a una autoridad de control? No sé cómo responderte porque depende. Era muy crítico en la Constitución pasada, la Constitución anterior, que era la del 92. Yo era súper crítico de que le hayan dado todo ese poder de nombramientos, etcétera, al Congreso Nacional de esa época. Y de hecho, esa fue parte de el gran llamamiento a la constituyente, era modificar eso. Hoy en día regresamos a eso, pero regresamos de una manera regulada. Recuerda tú que dentro de lo que se plantea y lo que se ha planteado es una designación regulada, es decir, que va a haber unos comités que manejan los concursos con unas veedurías y prácticamente, entre comillas, lo que hace la Asamblea es ya bendecir la entrega final de los ganadores de los procesos. Sin embargo, pues el que puede lo más, puede lo menos. Entonces, aquí en la Asamblea hemos visto a lo largo de los años de todo. Entonces, no me sorprendería que digan, no, ese concurso no vale, y como nosotros somos la
el pleno de la asamblea, pues hagamos nuestro propio puntaje y ni sé cuánto y termine ganando el sexto. Es decir, quiero verlo en acción. Quiero ver en acción si esto termina siendo así tan bonito como está en la pregunta o termina cayendo en la politiquería de siempre, ¿no es cierto? Si se va a manejar esto con responsabilidad o no. Yo inicialmente no estaba de acuerdo con esta pregunta. Yo estaba de acuerdo con modificar el Consejo de Participación Ciudadana de alguna otra forma. A mí sí me gustaba que el nombramiento de las principales autoridades esté lejos de la Asamblea, y esa fue mi posición incluso pública. Entonces, pero ya que estamos en lo que estamos y ha sido aprobada la pregunta, pues hoy nos queda confiar de que eso se vaya a manejar bien. El problema tal vez, Carlos, es que pues obviamente esto sigue siendo un manejo político, ya sea, llámelo CPCC, llámele Asamblea Nacional, Congreso o lo que sea. ¿Cuál sería la propuesta real para que las autoridades de control pues sean dominadas por un ente totalmente fuera de la parte política? Porque de alguna manera se meten los partidos. Estamos viendo que hoy en día están siendo juzgados 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana cuando habrían sido los 7, pero resulta que ahora son los 4 nada más y pues obviamente van a sacarlos para tener mayoría y poder nominar a las autoridades de control. Entonces sigue siendo un juego político. ¿Cuál sería la propuesta? Pero fíjate algo. Sí. Nuestro director, digo nuestro director porque me siento parte de su equipo también, él participó en un proceso ciudadano de un consejo de participación transitorio con gente seria, con procesos serios, que eligió autoridades serias. Y ese fue un gran ejemplo de que cuando las cosas funcionan con gente seria y terminamos diciendo que no, hagas lo que hagas, las cosas terminan siendo en quién está al frente, ¿no es cierto? Hagas lo que hagas, crees la figura que crees, siempre termina en unas personas. Si esas personas hacen un trabajo serio, el proceso va a ser serio. Si esas personas hacen un trabajo ciudadano pensando en el país, el proceso va a ser bueno. Entonces, finalmente creo que quién va a terminar manejando esos procesos. ¿De dónde van a salir esos nombres? ¿Cómo se van a llevar a cabo? Porque acuérdate, en la época de la década pasada, pues que hacían unos concursos de mérito de oposición. Yo recuerdo uno que fue chistosísimo, porque recuerdo que habían algunos compañeros míos de la facultad, profesores que participaron y se retiraron en medio proceso, porque tú pones sobre la mesa tus méritos, ¿no? Tus diplomas, condecoraciones, años de cátedra, todo eso sumaba. Entonces, si tú tenías maestría, más puntos, si tenías PhD, más puntos, y todo sumaba y tú ibas ganando. Y de repente había otra etapa del proceso en que era exposición oral, ¿no? Y en esa exposición oral, que valía casi lo mismo que los méritos, ¿qué profesor de Derecho se va a caer en una exposición oral? Y entonces de repente le calificaron con uno. Y a la otra señora, hermana de Juanito y cuñada de Pepito, etcétera, le pusieron 10 y terminó ganando la señora hermana de Pepito, que no tenía casi puntos en méritos, termina ganando por una brillante exposición. Bueno, lo que se dice, ¿no? La simulación de cosas. Entonces, cuando un proceso no es serio, cuando un proceso da lugar, ya desde que yo leo las bases de esos procesos, yo decía, esta vaina la van a decidir con la exposición oral, que es totalmente subjetiva, y entonces yo en mi vida participaría de eso, ¿no? Entonces, todo termina siendo, como yo digo, todo termina recayendo en personas, y tenemos que hacer uso de las veedurías públicas para que esos procesos sean serios y ver si funcionan. Ojalá, me quedo, Carlos, porque la verdad es que se necesita eso. Le paso a Eduardo Mendoza, que está aquí con nosotros. Carlos, buenos días, muchas gracias. Gracias por lo que dijo, lo suscribo y lo digo con toda humildad, pero así es. Se trata, y Ramiro y yo hablábamos mientras ustedes estaban en la entrevista, se trata de las personas. Así es, quien tiene mucho que perder y haciendo las cosas mal no va a arriesgar porque es un patrimonio. Y no fue fácil, Eduardo. No significa que porque haces las cosas bien no tienes ataques, no tienes presiones, ¿no? Claro. El proceso que ustedes llevaron no fue fácil. Ustedes lo sacaron adelante con patriotismo
y con fuerza y con transparencia, y terminó siendo, miren, terminemos escogiendo terminó siendo buenos procesos, un buen ejercicio. Gracias, sí. Y también es imperfectible porque todo es perfectible, no puede tener errores y de hecho los puede tener, pero se trata de ir mejorando, de hacerlo cada vez mejor. Una pregunta, y ya está Javier Segarra también en plataforma, ya vamos a hablar con él y después Enrique San Martín. ¿Crees que lleguen a calificar las preguntas, Carlos, para que se vote el 5 de febrero? ¿Estaremos listos? Sí, estoy seguro. ¿Estás seguro? 100%. Y yo coincido con lo que dice Karen Sichel, a quien conocí en el Consejo justamente como una mujer, era asesora jurídica de Pablo Dávila, y es una mujer que sabe algo de derecho, pero la pregunta tuya es totalmente pertinente, la escuchaba lo que decías. Javier Segarra, por favor, con Carlos de Tomás. De hecho, el Tribunal Electoral está listo esperando que la Corte se pronuncie. Justo me encontré ayer con alguien del tribunal, no voy a decir su nombre, y me decía que ellos están listos para poder incorporar al proceso rápidamente las preguntas, porque va a ser un proceso bien complejo para los que están en la mesa. Claro. Siempre hay un salado, no sé si hay un salado ahí en la mesa, pero al que le toca esa mesa va a salir a las 2 de la mañana porque es concejales, más las 8 preguntas, va a ser larguísimo ese conteo. Sí, larguísimo de verdad. Ok, Javier Segarra, por favor, querido hermano, buenos días. Siga usted con Carlos de Tomás. ¿Cómo les va? Buenos días, doctor de Tomás, buenos días. No sé si sea una pregunta media tonta, pero nada más tonto es el que no pregunta, ¿no? ¿Por qué no se elige a las autoridades de control por elección popular? Porque eso también es una locura, porque tú puedes caer en un populismo que lleve a seleccionar inadecuadamente, y las experiencias que han habido de someter a elección popular a figuras claves cuyo perfil es más bien técnico y de méritos y de calificación no ha funcionado. De hecho, justo leía, Javier, el otro día una advertencia de algunas organizaciones que estudian el Estado o el funcionamiento del Estado, que se está cayendo en este populismo de elegir autoridades claves que deben ser de selección por mérito, por voto popular, y pues podemos terminar ahí sí pues en un despeñadero. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que ahora hay una elección de vocales del Consejo de Participación Ciudadana con elección popular. A mí me parece una locura. Me parecería una locura que el Contralor se elija por votación popular, porque va a depender de tu maquinaria política, no de tus méritos. Y esos cargos son de méritos, esos cargos son de especialidad, esos cargos son qué persona, vamos a decir, que tenga las aptitudes, pero que no es político, se va a prestar o va a querer primero prestarse, porque necesitas participar a través de un partido político, o necesitas el apoyo de un partido político y ya quedas comprometido. ¿Y quién se va a prestar a elegirse cuando lo que tú quieres, si eres un profesional, un profesor, un catedrático, es voy a un concurso serio donde se va a evaluar mis méritos, etcétera, y tengo oportunidades? Perfecto. ¿No? Que igual gran parte de los catedráticos de las facultades, por ejemplo, de Derecho, cuando son temas de Derecho, no quieren participar, porque sienten que no hay seriedad, no hay transparencia, y además terminas empapelado, porque empiezan los portales de estos cohetes a hacerte pedazos, te presentan 14 denuncias que tienen la misma impresora mal hecha, entonces tú dices, qué raro, las 14 denuncias la impresora tiene el mismo problema porque sale con una raya. Uno no quiere estar, hay personas que no tienen perfil, no les gusta estar en esto, y mira, los procesos terminas empapelado con memes, con eso. Entonces es ahuyentar aún más las capacidades que puedas tener con gente de bien que quiera participar. Le preguntaba eso, doctor, porque justamente yo no termino de entender que el organismo, que es el que designa por todo el proceso que tenga que hacerse a las autoridades de control, nos lleve a los ecuatorianos a elegirlo por voto popular. Es un organismo que puede ser, ahí lo que usted muy bien dice, manejado políticamente por campaña electoral. Son los grandes decididores de los que imagínate, Javier, una campaña de Contralor. ¿Quiénes son tus aportantes? Imagínate, ¿no? El aportante es la compañía constructora Juanita. No, adiós, ¿no? Entonces,
no es por ahí, es más Ok. bien las instituciones que estudian el manejo de estados dicen que hay que el camino es ni siquiera la nominación, hasta objetan esto de que las autoridades, que el presidente nomine, es méritos, ¿no? Méritos con procesos serios que tú puedas presentar, que invites a los profesionales, o si hay nominación que sea de la academia, ¿no? De la academia las nominaciones y no que no tenga raíz política, en otras palabras. Porque es un mal de todos los países, no es solo de aquí, ¿no? Claro, claro. Entonces, hay que estudiar cuál es la mejor opción, pero para que lleguen las mejores personas. Ahora se eligió, por ejemplo, al procurador, es un buen abogado, una persona seria. Yo lo conozco a Juan Carlos hace mucho tiempo, me alegro. Y fíjate que él llega por nominación de la presidencia, me parece que fue, y en tercer lugar. Terminó siendo el tercero, terminó siendo electo, pero bueno, tenemos una nominación seria de 3 personas, no conocían los otros 2, terminó siendo Juan Carlos. Yo estoy contento porque tengo las excelentes referencias de él, porque más o menos somos contemporáneos. Gracias, doctor, de mi parte. Y en el panel continúan con la entrevista. Enrique San Creo Martín. que quedó desconectado. Ahí estamos. Sí, ahí estamos, ahí estamos. Por favor, Enrique San Martín. Sí. Y miren que no he tocado el tema del fútbol, ¿verdad? Estoy siendo súper serio. Se lo ponemos a Enrique para que toque el tema del fútbol ahorita. Enrique, ¿cuál es el marcador del domingo? Pregunta. No, él está hablando del domingo que pasó. Fútbol, me refiero al del domingo en la noche. Si yo me estoy haciendo el gil, oiga. Chuta, ya vino por aquí. Bueno, ahí para que vean que No se olvide que nací primero que usted, Carlos. La amargura, sí. Va, ya comenzó a hablar también. Ya. Fue Carlos de Tomaso, no fui yo, Javier, fue Carlos de Tomaso. El doctor de por gusto lanzó la piedrita y ahora se va a armar el pito aquí. ¿Cuáles son los amarillos de la mesa ahí? Identifica. Señor Velázquez, señor Cepeda. Acá en la cabina somos solamente 2 MLCistas, los demás son del otro equipo. Bueno, los felicito por el vicecampeonato, entonces. Ya. Pero ahí no dice nada Javier ni Jaime, ¿no? Ahí están calladitos los dos con Carlos de Tomás. De Navidad. Bueno, vamos a ver. Que yo sepa, y usted jugó muy inteligente, Carlitos, 2 es mejor que 0, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo prefiero. Y el 0 a la izquierda, por un acaso. Yo no celebro los segundos puestos en nada. Felicitaciones. Muy bien, ¿eh? Carlitos te va a súper talentoso. Carlitos, solamente una pregunta final. Ya hemos hablado de todas las cosas, una pregunta final. Y ya no es de fútbol, sino que ya que comenzamos a hablar y está el Mundial a puertas, ¿estuvo bien tomada la decisión de no hacer jugar a Byron Castillo? 100%. 100% porque... Un criterio abogado. Yo coincido la con lectura del TAS que yo hice es Ecuador. Hasta este día yo voy a asumir que lo convocaste al señor de buena fe, pensando o asumiendo que era elegible porque presumías que el pasaporte, que es válido, auténtico, contenía información que es verdad. Pero a partir de hoy, que hemos analizado los documentos, para nosotros, el TAS como organismo, ese pasaporte tiene información falsa. Entonces, si a partir de hoy lo usas y lo acreditas a ese jugador y lo usas, asume las consecuencias porque ya no voy a presumir tu buena fe, sino tu mala fe. Esa es mi lectura. Qué interesante. Mi segunda lectura es... Yo coincido plenamente. Mi segunda lectura del boletín, porque no hemos leído el fallo, hemos leído un boletín de prensa. Mi segunda lectura del boletín de prensa, cuando ellos dicen el señor nació en Tumaco, Colombia, porque lo dice expresamente, a mí me da la impresión de que lo que hizo este organismo es, a ver, ¿qué tenemos de documentos de Ecuador y qué tenemos de documentos de Colombia? De documentos de Colombia tenemos una partida de nacimiento. De documentos de Ecuador tenemos una sentencia constitucional. Las sentencias constitucionales, el habeas data, no es tampoco una acción para declarar quién es ecuatoriano, no, sino es para modificar o hacer algo con tu información personal. De hecho, la ley dice, está prohibido que se utilicen las acciones constitucionales para declarar derechos.
Entonces, yo tengo por un lado una partida de nacimiento y por otro lado, ¿cuál es la partida de nacimiento del señor aquí en el Ecuador? Una sentencia constitucional que no tengo que contarles mucho cuánto valen unas sentencias constitucionales en Ecuador, ¿no? De un juez X, de no sé ni de qué cantón fue. Sí, Entonces, señor. cuando analizas esa comparación, yo por eso no profundizaría mucho. Sí, señor. Recuerden ustedes que el Club Sport Emelec Totalmente. el glorioso Club Sport Emelec hizo un análisis de la documentación en su momento y en su momento, siendo un gran jugador, no se arriesgó y dijo, para nosotros hay inconsistencia aquí, y las inconsistencias no las solucionaron trayendo a la mamita diciendo, no, acá está el certificado de la clínica, acá está los testigos que me vieron, no, las inconsistencias que habían en la información, ¿cómo las solucionaron? Con una sentencita constitucional. Entonces, desde mi óptica, pues creo que siempre tuvo que aclararse de otra forma el origen de él. Probablemente, yo no estoy diciendo si eso no es, yo lo que estoy diciendo es legalmente cómo pienso que falló o cómo pienso que Por eso te pregunto. motivó o analizó el TAS, y creo que en cuanto a información, si yo pongo en una balanza lo que se obtuvo en un país y lo que se obtuvo en otro, pues como que me impresiona mucho más que en el otro está una partida. Así que yo creo que la decisión es completamente acertada. Creo que desde que salió ese fallo, de hecho, lo sacan una semana antes para que el señor no juegue. Y la sacamos barata, porque podían haber imputado esos 3 puntos a esta eliminatoria y si revisas la tabla de posiciones terminábamos abajo de Colón. Sí, no llegaba. Entonces yo creo que pues no había ningún otro camino que era que no juegue, porque nos podemos arriesgar a peores sanciones y ya la cosa está juzgada, vamos a decirlo así. Estoy de acuerdo que la federación apele, porque sí es medio contradictorio el fallo en su motivación, es incongruente, es una falla de motivación incongruente, así lo dice la doctrina cuando el sí no, ¿no? Porque es un sí no que más o menos te dice, pero estoy de acuerdo totalmente con la decisión. Muchas gracias, querido amigo Carlos de Tomaso, te mandamos un abrazo. Gracias y seguiremos a ustedes, conversando. siempre un gusto. Saludarte. Ok, clarísimo, ¿no? Muy claro, con esto pagamos corte comercial.